Gracias a todos. Yo soy Claudia Hamburgo, voy a moderar hoy y tenemos nuestro invitado, Jorge Catelli. Este es el espacio de formación permanente, práctica del comentario crítico, neurosis. Estamos revisitando el texto Inhibición, Síntoma y Angustia, tomo 20 de Amor Rortu. Y este grupo de formación permanente coordina Mirta Goldstein, estoy yo, está Adriana Pérez Alarcón, Gabriela Pacuadío, está Juan Pineta, está María Laura Castelo, está Willy Perinot, y me olvido y Alicia García Pena, que hoy tampoco va a estar. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a Jorge Catelli, que es psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor e investigador de la UBA, profesor adjunto a cargo de las materias de Psicología Psicoanalítica y Psicoanálisis y Educación de la UBA. Tiene mucho más currículum, pero yo se lo hice acortar. Es una persona muy estudiosa, muy capaz, habla alemán, inglés, entonces tiene una lectura de Freud muy completa. Bueno, nosotros habíamos elegido unos párrafos para que siempre tenemos esta modalidad. Los voy a cortar de un poquito de histeria, un poquito de neurosis obsesiva y de fobia. Histeria en la página 94 del tomo 20. Sin duda, la lucha defensiva contra la emoción pulsional desagradable se termina a veces mediante la formación de síntomas. Hasta donde podemos verlo es lo que ocurre sobre todo en la conversión histérica. En la neurosis obsesiva, página 95. Otras configuraciones de síntoma, la de la neurosis obsesiva y la paranoia, cobran un elevado valor para el yo, mas no por ofrecerle una ventaja, sino porque le deparan una satisfacción narcisista de que estaba privado. Las formaciones de sistemas de los neuróticos obsesivos halagan su amor propio con el espejismo de que ellos, como unos hombres particularmente puros o escrupulosos, serían mejores que otros. Las formaciones delirantes de la paranoia abren al ingenio y a la fantasía de estos enfermos un campo de acción que no es fácil sustituir. Fobia, página 97. La incomprensible angustia frente al caballo, está hablando de Juanito, es el síntoma. La incapacidad para andar por la calle, un fenómeno de inhibición. Recuerdan que el lunes, hace 15 días, vimos los conceptos de inhibición y síntoma. Una limitación que el yo se impone para no provocar el síntoma angustia, la inhibición. ¿Será este contenido el núcleo del síntoma, el conflicto edípico? Su fobia tiene que ser un intento de solucionar este conflicto. Tales conflictos de ambivalencia son harto frecuentes y conocemos otro desenlace típico de ellos. Dice en la fobia que si volvemos a las zoofobias infantiles, comprenderemos que en estos casos, mejor que en otros, el yo debe proceder contra una investidura de objeto libidinosa del ello, ya sea la del complejo de Edipo positivo o negativo, porque ha comprendido que ceder a ella aparejaría el peligro de la castración. Y por último, a mí me gustó esto de la página 135 de este tomo, como una pregunta también. Puesto que sabemos con certeza que la histeria tiene mayor afinidad con la femineidad, así como la neurosis obsesiva con la masculinidad, ello nos sugiere la conjetura de que la pérdida de amor como condición de angustia desempeña en la histeria un papel semejante a la amenaza de castración en las fobias y a la angustia frente al superyo en la neurosis obsesiva. Bueno, Jorge, esto es muy rápido, te escuchamos y vamos a dialogar contigo. Bienvenido. Bueno, un gusto, gracias por la bienvenida tan cálida
y por este encuentro y reencuentro. ¿Cuánta actualidad en esto último que subrayaste, ¿no es cierto?, en relación con esta idea de cómo pensar, acompañando esa idea de Freud, la amenaza de castración en el universo femenino, ¿no? Hay una idea que me gustaría, o un par de ideas que me gustaría mencionar, a propósito de este espacio que valoro tanto y que me gusta tanto, de las múltiples actividades que tenemos en la asociación en este momento, en APA. Una es de Roland Barthes, ¿no? que en el Collège de France decía: hay una edad en que se enseña lo que se sabe, pero inmediatamente viene otra en la que se enseña lo que no se sabe. Eso es investigar. Y a mí me parece muy interesante traer un poco esta idea de Roland Barthes y un poco, había pensado también otra de Thomas de Quincey, a quien Borges le dedica bastante, que lo cita diciendo que él confesó que no podía vivir sin misterio. Descubrir un problema le parecía no menos importante que descubrir una explicación. Me parece que estamos convocados en este espacio a algo que a mí me despierta mucho interés, que es partir precisamente de los problemas, porque creo que también fue muy aguda la elección de esos párrafos como estímulo para pensar algunas cosas y como disparador para el trabajo con respecto a la cuestión de la angustia en Freud, en donde me gustaría que al menos me organicé un poco algunas ideas, como plantear algunos ítems un poquitito más generales, otros de un mínimo recorrido en relación a la cuestión de la angustia en la obra freudiana, para abordar los párrafos y las ideas finalmente con algunos señalamientos que voy a hacer al respecto. ¿Les parece bien así? ¿Está todo bien? Sí. ¿Por qué citaba esto justamente en relación a Barthes, en relación con que hay una edad en que se enseña lo que se sabe, pero luego viene otra en la que se enseña lo que no se sabe? Que eso es investigar, porque creo que en este espacio de formación permanente hay algo de esto que se pone en juego. Hoy, cuando le comentaba a María Laura Castelo, que le decía, este texto tan marcado, tengo las hojas tan marcadas, escritas, y me acordaba de esas épocas en donde, en un seminario que compartí con ella hace más de 15 años atrás, todo lo que íbamos redescubriendo, porque ya lo habíamos leído en distintas oportunidades previamente, y qué nos podemos plantear también hoy en relación con este texto y en relación con la angustia en una articulación con la clínica, ¿no? Yo creo que esta idea del investigar a partir de plantearse el no saber, me parece que es lo que más nos conviene como psicoanalistas, que enseñamos, que investigamos, que son actividades muy distintas, pero creo que inseparables, porque si no creo que corremos el riesgo de una cosa destinada más a la repetición, a una cosa monótona, y eso es algo que agradezco mucho de este espacio para el que me han convocado y que me siento muy honrado por eso, ¿no? Creo que este texto, ¿no? Inhibición, síntoma y angustia, trae algo, para decirlo de algún modo, como una enseñanza de investigación en acto. Porque ya metiéndonos en el texto, ¿no?, que vienen trabajando y que vienen viendo, hay un Freud que va marcando o que nos va como guiando un poco, es una especie de Virgilio, ¿no?, que nos va llevando por cada uno de esos pasos que él va haciendo
en un modo, por otro lado, narrativo e investigativo que a mí me interesa particularmente, que es el de sus contradicciones, el de sus preguntas y el de sus objeciones, incluso para confesar aquello que le impide avanzar, ¿no? Y lo encuentro muy interesante subrayarlo en esas afirmaciones taxativas y que dice, bueno, llegamos a esta conclusión, y un párrafo más adelante vuelve a ponerlo en cuestión. De entrada, ¿no? Ya en la primera página justifica la existencia de las inhibiciones puras, las distingue entre inhibición y síntoma, ensaya definiciones, ¿no? De unas, de otras, pero inmediatamente pasa a decir, y lo cito a Freud, quizás en la definición de síntoma hay una insuficiencia. Nada de esto es muy interesante en verdad, y nuestro planteo inicial del problema demuestra ser poco fecundo. Entonces, me parece que tenemos, al menos creo que con este texto y con la obra de Freud en general, este desafío de intentar una lectura no totalizante, ¿no es cierto? Porque después de una página y pico de mostrar lo que considera una afirmación rotunda, pasa a decir que hay algo de eso que, bueno, que no es así, que en realidad lo tiene que formular como un problema, que no sabe si lo va a poder resolver y tal, ¿no? Y ahí aparece justamente el tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con la angustia, en donde justamente parte de la idea en que la inhibición y el síntoma tienen un punto en común, ¿no? Y que ese punto en común son esos modos singulares de evitación de la angustia, y que va a llamar, de un modo que a mí también me resulta interesante, como condición angustiante, ¿no? Y ahí empiezan a sucederse una cantidad de ideas para ir avanzando en estos cuadros que tenemos como foco en el día de hoy. ¿Cómo es posible, ¿no?, desde el punto de vista económico, que un mero proceso de débito y descarga produzca un displacer o una angustia que solo podrían ser consecuencia de una investidura acrecentada? Esto aparece como un interrogante en donde se plantea, digamos, que la causación no está destinada a recibir una explicación económica, con lo cual, pero no la descarta. Y esto me parece que es parte de esa enorme riqueza, en donde va avanzando en una complejización que a la vez va dando forma a un entramado, y justamente con esta segunda formulación, en donde dice, segunda formulación de la angustia, o lo que es conocido como segunda teoría de la angustia, en que dice la angustia no es producida como algo nuevo a raíz de la represión, sino que es reproducida como un estado afectivo siguiendo una imagen mnémica preexistente. Hay algo que nuestra en orden plantea, ya sea en nuestro modo de conseguir la represión, como en nuestra definición del síntoma. Entonces, creo que acá hay un punto clave, a partir de lo cual quiero pasar a este segundo tiempo como un somero repaso de aquello que en 1894, y a causa del estudio, ¿no?, de las neurosis actuales, principalmente lo que él llama las neurosis de angustia, Freud las considera justamente a la angustia como la transformación de la excitación sexual acumulada y no satisfecha. Es decir, esa libido, que él llama libido insatisfecha, produce un monto de excitación que, por no ser descargado, se transforma directamente en eso que conocemos como angustia. Y acá, atención, vos, Claudia,
al inicio, cuando me presentaste, decías, bueno, Jorge habla alemán. Yo les digo, la verdad que mi interés por ese idioma tuvo que ver eminentemente con Freud, ¿no? Y con el deseo de poder leerlo en el original, y bueno, y después ocurrieron otras cosas que me fueron conduciendo a interesarme más y más en ese idioma y en estudiar a Freud en el original. Y tenemos un problema muy interesante, porque lo que nosotros conocemos como angustia tiene un campo semántico que es muy distinto de la palabra Angst, porque Angst, que es la palabra en alemán para angustia, en el lenguaje cotidiano quiere decir miedo. Y hoy en día, como en la época de Freud, se usa del mismo modo ese término, y Freud le va dando como un volumen conceptual, y le va dando un despliegue, que es al que nos estamos refiriendo hoy. Pero siempre hay una equivocidad en relación al miedo que posteriormente lo va a diferenciar y lo va a distinguir de otros términos para intentar apresarlo un poquito más, pero que después se arma otra complejización cuando es traducida Melanie Klein y cuando aparecen los textos en inglés, en donde traducen por anxiety, ¿no? Cuando aparece la idea de lo que después vuelto a traducir al español, conocemos como ansiedad, y que era aquella angst original. Es decir, que tengamos todo el tiempo presente no solo la idea de la angustia con ese campo semántico, sino esto que hoy a lo mejor aparece más francamente en lo que conocemos como los ataques de pánico, ¿no es cierto? Ya en 1905, estamos hablando un poquito más de 10 años de esa formulación primera, habla de la angustia neurótica producida por represión, y la concibe así como ese estado en que el niño se angustia al no poder obtener satisfacción por la ausencia de la madre. ¿Mm? Entonces ahí ya vemos en esa formulación que es la represión la que produce una transformación de la energía libidinal en angustia. Pero unos poquitos años después, ya con Juanito, explica la fobia por el mecanismo de desplazamiento. Entonces, deja de considerar a la angustia como una simple energía libidinal. Atención con esto, porque acá ya pasa a tener otro estatuto en donde la nombra con todas las letras como un afecto, y en el 16 ya empieza a conceptualizarla como señal de alarma que es desencadenada por el yo. Dice algo así como que, sabiendo que el desarrollo de la angustia es la reacción del yo ante el peligro y constituye la señal para la fuga, también en la angustia neurótica busca el yo escapar de las exigencias de la libido y se comporta con respecto a ese peligro interior del mismo modo que si se tratara de un peligro exterior. A esto me gustaría referirme posteriormente por estos párrafos donde aparece una especie de banda de Möbius, ¿no? Como si fuera una situación entre lo interior y lo exterior, ¿no? Donde hay algo de lo interior que es vivido como exterior y viceversa. Recién en el 25, ¿no? Aparece la teoría que yo citaba hace un rato, conceptualizada como reacción ante una situación peligrosa, como señal de alarma ante un peligro que ahora, si es interno, le dice que puede ser un peligro como la libido. Y si es externo, podría ser algo así como la angustia el peligro de castración, que da lugar, digamos, a esta angustia como alarma. Por lo tanto, es aquí donde da este giro en relación con las conceptualizaciones respecto de la represión. Y en el 32, justamente, vuelve a meterse ya unos años después de nuestro artículo, donde empieza a hablar del instante traumático,
del factor traumático, retoma aquello que fue lo de las lecciones del año 16, aquella conferencia sobre la angustia, y vuelve a retomar algo que le había, eso también es otra cosa tan rica en Freud, que se encarga palmo a palmo de responderle a la teoría del trauma de nacimiento de Otto Rank, y después lo vuelve a tomar y lo vuelve a valorizar, ¿no? Y habla unos años después del nacimiento como ese suceso que deja tras de sí una huella afectiva, que son las influencias propias de la angustia sobre la actividad. Incluso pensaba en esto por lo de los ataques de pánico, como la actividad cardíaca y la respiración. Digo los ataques de pánico como algo que hoy en la actualidad aparece cotidianamente en nuestra clínica, ¿no es cierto? Y después lo diferencia de la angustia real, ¿no? Ante el daño temido del exterior, y la angustia neurótica, que dice que va a ser esa angustia enigmática, inadecuada, que aparece como la angustia flotante, expectante, esa vinculada como en las fobias, ¿no? Con el objeto fobígeno, y esos estados de angustia o accesos de angustia que son más propios de la histeria y de otras neurosis, ¿no? ¿Vamos bien, Claudia? Sí, Con sí, este recorrido, ¿vamos bien por acá? sí, 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 sí. Ok. De la angustia en la histeria y en otras neurosis, dice Freud que va a ser responsable al proceso de la represión. Vale decir, la idea o la representación es la que va a experimentar la represión, la que sufre la represión, pero su montante de afecto es el que queda transformado habitualmente en angustia. Y es en la fobia en que se crea un síntoma para evitar el acceso de la angustia, pero por supuesto que fracasa. Fracasa porque ahora entonces se tiene que defender de una nueva creación que vuelve a despertar la angustia y que intenta mantener ese elemento original apartado, pero ahora lo que va a despertar la angustia va a ser ese otro elemento nuevo sostenido en el síntoma, ¿no es cierto? Freud se pregunta, y nos podemos preguntar nosotros con él, ¿qué es lo que se teme en la angustia neurótica? ¿No? ¿Qué es lo que produce ese temor? ¿Qué es lo que produce ese terror? Esa es una pregunta que ya se venía haciendo desde el año 16, ¿no? Entonces me parece que acá es interesante, pensando un poquito en la propuesta de la lectura crítica, en relación primero con esta idea de un aspecto del peligro interior, por un lado, y por otro lado, que no es un aspecto reconocido conscientemente, que esto por otro lado pasa a ser parte de ese elemento tan sustancial que sigue teniendo una vigencia, a mi gusto, muy impactante en una época como la actual, en que tanto se habla de las emociones y donde está un poco de moda hablar de las emociones, pero donde se habla de una educación también de las emociones. Y en ese sentido, donde pierde totalmente la idea justamente de los aspectos no conocidos, los aspectos inconscientes, ¿no? Donde se pretende educar algo de esto que podría ser o no podría ser adecuado para el sujeto, adecuado para su productividad, adecuado para nuestra época, y donde
creo que ahí tenemos un punto muy importante donde creo que nosotros psicoanalistas tenemos mucho por decir, y justamente con un texto que está en breve por cumplir 100 años, ¿no? Y que tiene esta impactante vigencia, ¿no? En la fobia, la angustia neurótica es transformada en aparente angustia real, porque justamente a raíz de ese desplazamiento, aquello que primeramente había sido ese temor interno, ¿no?, a algo desconocido, ese temor más asociado con la libido, pasa a ser transformado en un temor a algo externo y ubicable. Creo que acá hay un punto importante, algo que pueda ubicarse, ¿no? Por ejemplo, creo que hoy deben ser mucho menores las fobias a los caballos porque, qué sé yo, hay que irse a Palermo para encontrar unos caballos donde, en cambio, es más fácil encontrar, A no los sé, perros. miedo a los perros, ¿no? Mm. O miedo a los colectivos, o miedo, pero tiene que ser algo que sea ubicable, este, algo que sea conocido, aunque incluso el propio paciente lo vea conscientemente como algo irracional, ¿no? Pero tiene que ser algo de lo que justamente pueda fugarse, de lo que pueda irse, de lo que pueda alejarse. Y esto es algo que viene ya desde unos años atrás trabajando y que incluso a partir de este artículo y de estos fragmentos que me han acercado como disparadores, es algo que va a retomar incluso lo retomo un poquito antes, en el año 23, cuando se refiere a la angustia real, la angustia neurótica, la angustia de la conciencia moral, ¿no? Donde el 23 lo toma más en relación a ese segundo modelo de aparato, en donde se va refiriendo justamente a los vasallajes del yo, ¿no? Es decir, que serían el mundo exterior, el hecho, el super yo, y que cada una de esas angustias va a estar asociada con cada uno de estos aspectos. Pero tenemos el hecho central de que la angustia, justamente la represión ahora no crea a la angustia, ¿no?, como planteaba antes, sino que es la angustia la que da origen a la represión. Y que ahora la angustia neurótica también es una angustia real ante un peligro externo, un peligro que aparece como peligro de castración o peligro de pérdida de amor. Esto último que señalaste, Claudia, ¿no? Y que justamente creo que es interesante para pensarlo en relación con todas las críticas que también el psicoanálisis recibe hoy y para lo que tenemos que ofrecer como una respuesta. Creo que tenemos que estar a la altura de nuestra época en ese sentido con respecto a lo que son las teorías de género, lo que son los diversos feminismos y los teóricos del feminismo, en donde creo que hay muchos elementos que Freud nos ayuda a legitimar justamente muchas de las cosas que hoy se conocen como teoría de género o que aparece incluso como eh, el descubrimiento de la pólvora, y que muchos de esos elementos los tenemos justamente aquí. Y esta es una de las puntas eh, posibles. Por ejemplo, cuando él habla del peligro de desamparo psíquico, y que eso como peligro justamente plantea la pérdida del objeto, y esta pérdida del objeto en donde justamente se abre para distintos aspectos de lo que va a ser el peligro de castración, pero un peligro de castración ajustado con la fase fálica. Por lo tanto, esto también tiene algo de esa plataforma giratoria en relación con diversas estructuras o diversas formas clínicas
en la que puede, en la que puede mostrarse, en la que puede aparecer, y en la que presenta también de un modo renovado, de una manera distinta, el factor traumático como ligado justamente a la angustia, ¿no? Jorge, ¿te puedo interrumpir con un pensamiento? A ver qué sentís, qué Por pensás de supuesto. lo que... Ah, para hacerlo más dinámico. No, que muy interesante todo el recorrido que hiciste. Entonces, vos no tendrías un comentario crítico pensando que la angustia hoy no es un término que no es vigente. Los psicoanalistas tenemos, te pregunto, que reivindicar de alguna manera la angustia, no taparla con medicamentos o conductismo o todas las otras terapias que hay que pensar que muchas veces los pacientes no tienen paciencia para analizar la angustia de castración ni la sexualidad infantil. ¿Vos qué pensás? ¿Que es antiguo el concepto de la angustia en Freud, que los pacientes hoy no nos dan tiempo a trabajar? A ver, yo creo que esto es un comentario crítico A ver. en la medida en que nos tenemos que poner a pensar a la altura de nuestra época, de qué estamos hablando cuando hablamos de angustia, o esta pregunta que vos estás haciendo. Me parece que incluso no estar de acuerdo con las ideas freudianas eh, podría ser un comentario que critica o cuestiona, pero creo que también el cuestionamiento de replantearnos cómo sostenemos o cómo legitimamos a partir de nuestras herramientas teóricas nuestra práctica clínica hoy, en 2022, es una posición crítica. No sé si me expreso, Claudia. No, no, Es no decir, te. A ver, aclararlo un poquito. vos decías, entonces no tenés un comentario crítico. Y yo te digo, sí, es un comentario crítico tener que legitimar a partir de la herramienta que Ok. nuestro psicoanálisis nos ofrece, aún para coincidir con el pensamiento freudiano. No sé si me llevo a expresar. ¿Me entendés? Ahora, creo que hay algo que por supuesto va un poco mucho a contrapelo de lo que son las demandas de nuestra época, Ujú. en donde no se soporta la angustia o donde hay Exactamente. poco espacio para angustiarse. El otro día un paciente vino, a diferencia de muchas sesiones, muy angustiado. Y entonces en medio de la sesión, a mí se me escapa un poco, quizás no tendría que haberlo dicho así, pero yo dije, que me salió muy espontáneamente y le dije, qué bueno que estés así de angustiado. Claro, el pibe casi se levanta y me da un bife, ¿no? En medio de la sesión, porque yo estaba diciendo, qué bien que estás angustiado, él se fastidió porque yo dijera eso. Entonces yo le fui diciendo que era una mejora que él estuviese angustiado, aunque fuera incómodo, aunque fuera molesto, porque ahí había algo de ese estado de defensa con lo que Freud diría cierta salud aparente, en donde había cedido esa censura, había fracasado algo de esa represión, aparecía la angustia. Y creo que nuestro psicoanálisis justamente tiene mucho para decir y para sostener en un tiempo en el que cada vez con más vehemencia, con más fuerza, la gente viene a querer no angustiarse, a que no aparezca la falta, a que no aparezca la vacilación. No sé si esto que Sí, 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 digo, sí, sí, sí. Sí. siguiendo un poco lo que vos estás trayendo,
a mi criterio tiene más vigencia que nunca. Quizás hoy se llaman de otro modo los cuadros que nosotros le decimos histeria, le decimos melancolía, le decimos fobia. ¿Cómo se llaman hoy? Depresión. ¿Cómo se le dice? Ataque de pánico. Pero me parece que ahí hay una posición de escucha respecto de nuestro arte y ciencia, respecto de nuestro instrumento, que tenemos que, desde una posición, insisto, crítica, cuestionadora, que no nos quedemos en posiciones nosotros como analistas repetitivas, sino también de interrogación ante lo que nos es demandado y ante lo que se nos plantea, hacer uso de este... O sea que vos lo que estás diciendo es algo muy importante, que es que la angustia es motor de la transferencia y del análisis y que nosotros no la vamos a tapar. Estás diciendo que la angustia es el psicoanálisis. Se trabaja con angustia. Y bueno, tenemos la enorme tarea de dosificar la angustia a lo largo del tratamiento. Claro, no lo vas a dejar al paciente desbordado, pero quiero decir que no. Pero digo dosificarlo en el sentido de que por supuesto que está íntegramente ligado angustia y deseo en un nudo. En un nudo en relación con la falta, si lo digo en términos un poquito más lacaniano, ¿no? Cuando el sujeto le pregunta al otro ¿qué te hago falta? Podríamos decirlo de otra manera, ¿no? Ahí hay algo justamente en donde esa pregunta conlleva algo de lo que precisamente vos traés, me parece, en relación con la articulación de angustia y transferencia. Y ahí tenemos el enorme riesgo, nosotros mismos analistas, de desembarazarnos de la angustia, de sacarnos de encima la angustia y de intentar calmarlo y calmarlo demasiado a nuestros pacientes, ¿no? Sí. Gaby, ¿hay alguna pregunta en YouTube o alguien de acá del Zoom que quiera empezar a dialogar con Jorge? Así Jorge después sigue. Por ahora, hola, buenas noches a todos. Por ahora Hola, no hay preguntas, nos están escuchando desde Honduras, desde Brasil, acá de Argentina también. Yo quería decir algo en relación a lo que venía diciendo Jorge, y por ahí subrayar algo que comenté la otra vez, que es como que la angustia es aquello que no simbolizado. Y en función de todo lo que venías diciendo, como la imposibilidad de ir inscribiendo cortes, ¿no? De poder ir dando por perdido, ¿no? El objeto en las diferentes etapas, ¿no? de la conformación del psiquismo. Y que en definitiva ese corte, digamos, con el que nosotros nos encontramos en la clínica, tiene que ver con la castración en la madre, fundamentalmente, ¿no? Como si lo ponemos en una línea, ¿no? Todo lo que venís diciendo. Como la imposibilidad de inscribir esos cortes, y justamente si la angustia desborda, no ha podido ponerse, digamos, no ha podido anotarse y no se ha podido ubicar una representación, ¿no? Ahí. Bueno, tenemos mucho psicoanálisis, Gaby. Quiero decir, tenemos muchos psicoanálisis en plural, tenemos una pluralidad de psicoanálisis en donde esto que vos decís, que me resulta tan, por un lado tan familiar y por otro lado tan interesante, es motivo de muchas discusiones entre psicoanalistas, ¿no? Quiero decir, por supuesto que si lo planteamos en relación con un encuentro del sujeto con lo real, siempre aparece algo de ese borde que la angustia daría cuenta de eso no simbolizado.
o de eso que parecería ser que no tiene simbolización, desde ese psicoanálisis. Ahora, no es lo que piensa Freud, no es lo que piensa Freud desde la lectura que yo hago de Freud, porque otro psicoanálisis más también te diría que sí, que esa es la roca viva de la castración, el ombligo del sueño, que es ahí donde aparece en las palabras de Freud. Y ese es otro psicoanálisis desde otra lectura, ¿no es cierto? Entonces, lo traigo para tensarlo un poquito más o ponerlo en tensión, esto tan rico que estás trayendo, con respecto a lo imposible de ser dicho. O pregunto, aquello que aparece enigmático y que no sabemos qué simboliza. Porque hay algo justamente, poner Juanito, ¿no? Para poner un ejemplo. Imagínate si Juanito decía, y bueno, no, esto de la angustia, tiene miedo el pibe, no es representable. Y Freud abre un panorama magnífico para decir todo lo que simboliza, o el hombre de los lobos. A partir de todo lo que él va abriendo, empezando con la angustia, porque lo que nos llega justamente tiene que ver con ese elemento angustioso, con ese afecto que no miente, pero creo que el desafío es también, y ahí tomo posición entre toda la pluralidad de psicoanálisis que nos podemos encontrar, en relación con algún psicoanálisis que es el que seguramente me ha resultado mejor a mí como analizante y el que mejor me viene con mis pacientes, no sé comprender estas lecturas, ¿no es cierto?, de ese encuentro con lo indecible, esto que no cesa de intentar inscribirse, es otro modo de decirlo, pero que me parece que el desafío, porque puede ser algo obturante también, ante lo cual creemos que tenemos que retroceder como analistas. Y para mí esa es una preocupación muy grande hoy, a partir de lo que dice Claudia Hamburgo, justamente, en un universo en donde lo que estamos rápidamente dispuestos a obtener es una pastillita, una liberación de la angustia, y creo que la respuesta de lo no simbolizado, lo no simbolizable, es como si fuera un riesgo de no poder avanzar así con nuestro instrumento. Sí, Jorge, discúlpame, pero no es lo mismo no simbolizado que no simbolizable. No Igual creo que siempre hay un resto, ¿no es cierto? Que no todo es posible de ser simbolizado porque siempre tenemos un quantum de angustia mínimo que nos hace movernos, por supuesto, pero digo, no es lo mismo no simbolizado como podría ser, como decíamos, Gaby, una pero de te pánico digo esto, vos decís por supuesto, y yo te capto la lectura, y me parece interesante, y por supuesto, pero hagamos lo que le decía a Claudia, hagamos una lectura crítica. No demos por supuesto, con todo mi cariño lo digo, ¿no? Es decir, hagamos una lectura crítica porque si damos por supuesto, yo creo que hoy nos tenemos que preguntar también, ¿no es cierto? Si hay un núcleo, ese núcleo no simbolizable, como decías recién, por supuesto. Va a haber algunos psicoanalistas que te van a decir que sí, que hay un núcleo, que es como si fuera ese motor, ese origen, eso que es leído en esa referencia al Das Ding, que viene ya desde temprano en las formulaciones freudianas, y otros que a lo mejor van a plantear otra cuestión. Pero me parece que nos viene bien para plantear algo de una discusión respecto de qué hacemos en nuestra clínica. ¿Cómo nos enfrentamos con eso que parece que no tiene simbolización? O que se nos plantea de un modo enigmático en ese contacto con lo real. Lo digo en distintos lenguajes, ¿no? Porque creo que esto nos pone en cuestión respecto de nuestra clínica hoy. Y eso me parece
que es absolutamente convocante, y nosotros analistas tenemos allí una responsabilidad. Pero yo, por ejemplo, siguiendo lo que decías vos, en uno de los párrafos, en esto que vos lo nombraste que decía, que hoy parece que la angustia a perder el amor de objeto sigue apareciendo tan claro solo en mujeres, mi respuesta a Freud crítica es que no. Freud hablaba que a perder el amor de objeto era más de lo femenino. Y hoy por hoy que vos hablás de las cuestiones de género, yo creo que la angustia de perder el amor de objeto es tanto de los obsesivos, es tanto del hombre como de la mujer, o me parece, antes Freud lo decía solamente de la femineidad. Uh-huh. Y me parece que es En un la punto... clínica se ve eso. ¿Qué cosa, Clau? Que el miedo a perder el amor de objeto que traía Gaby es también de cualquier paciente, no solo de lo femenino, de las mujeres. Bueno, Como digámoslo, Freud decía. claro, Como Freud pero decía. claro, por eso creo que también tenemos, yo decía recién, creo que tenemos una responsabilidad como analistas hoy en nuestro tiempo a dar respuesta, porque, no sé, en los 90 era la PNL la que nos atacaba, yo creo que cada vez lo resucitan más, si había algo que se estaba muriendo, que dicen el psicoanálisis ha muerto, el libro negro del psicoanálisis, en los 90 era la PNL, era la teoría cognitiva, había que leer a Rorty, había que leer a Gardner, había que leer, bueno, ¿cómo se llama este otro? El de los módulos, ¿no? La modularidad de la mente. Bueno, después vinieron el mundo de las emociones, toda esa cosa también planteado a partir de la conciencia. Después vinieron las teorías de género, a decir que Freud es un vetusto, un tipo que está totalmente... Pero claro, por eso creo que nosotros corremos un enorme riesgo, me parece, como quienes encarnamos el movimiento psicoanalítico, en encerrarnos y en no salir a hablar con esas voces que están por ahí de moda, no quiero tampoco, lo digo respetuosamente también, ¿no? Pero que por ahí, como pasó con estas que fui nombrando, o como ocurrió con Fodor en su momento, o como ocurrió con... Bueno, que siguieron otro rumbo, pero que se ocuparon de ser detractores del psicoanálisis. Entonces, me parece que tenemos una responsabilidad en ir a hablar con estas teorías, incluso dentro de nuestro movimiento. Incluso dentro de nuestro movimiento, en los últimos 2 congresos internacionales, por ejemplo, tuvimos una presencia muy activa de Mark Solms, ¿no es cierto?, que es otro psicoanálisis más, entre los psicoanálisis que estamos nombrando. Y bueno, digo, puede ser muy interesante, pero tenemos que poder sostener ciertas tensiones. A mí me resultan muy importantes. Nosotros en APA lo hemos tenido a Mark Solms, tiene algunas publicaciones, ¿no es cierto?, en nuestra revista de psicoanálisis. Y digo esto como ejemplo, a algo en donde me parece que tenemos que, a partir de una lectura que sea dentro del entramado conceptual de Freud, no permitamos, o intentemos al menos, ofrecer esa parte del entramado que resta a esa cita que dice, en las mujeres no es angustia por la amenaza de castración, sino por la pérdida, porque después, en la misma teoría de Freud, hay un desarrollo amplio que permite hacer y tejer un intertexto donde aparece mucho de lo que, aún sin saberlo, cuando Judith Butler cita justamente fragmentos de Freud para atacarlo, para cuestionarlo, precisamente aparece allí mismo en su justificación muchas de otras ideas que el mismo Freud trae, como por ejemplo cuando una mujer tiene miedo a perder el pene. Sí, en 1905 no está. Y en 1905
aparece con otro carácter y de otro modo, un poco como lo que acabas de decir, Claudia, en relación con la idea de que el miedo a la pérdida del amor no es exclusivo de las mujeres, e incluso podríamos preguntarnos hoy, ¿qué decimos en psicoanálisis cuando decimos las mujeres? Muy interesante. Adriana, ¿levantaste la mano? Sí, yo quería un poco decir esto de lo que estamos hablando, ¿no? Jorge en un momento dijo algo así como, ¿cómo podemos pensar hoy la amenaza de castración desde lo femenino, ¿no? Porque volviendo al tema de la fobia, Freud en este artículo básicamente, en estos párrafos que elegimos, habla que la fobia presenta un tipo de angustia que es la angustia de castración. Entonces yo me pregunto, Jorge lo mencionó, yo me pregunto, ¿qué pasa con lo femenino? ¿Cómo se manifiesta la angustia de castración en una fobia? Y yo estoy un poco de acuerdo con esto que estamos hablando. A mí me parece que la angustia de abandono se presenta en todos los casos, tanto en la histeria como en la neurosis obsesiva, como en la fobia. Entonces, bueno, me gustaría preguntarle a Jorge qué piensa él de esto, ¿no? ¿Cómo se presenta la amenaza de castración, que obviamente lo estamos hablando desde un plano simbólico, pero en lo femenino, porque Freud básicamente, cuando presenta a Juanito y todo esto, está hablando de una amenaza de castración desde lo masculino. Y después también quería hacer un comentario cuando comienza el capítulo, creo que es el capítulo 8 acá de Inhibición, Síntoma de Angustia, y Freud empieza a hablar desde una de las características más importantes de la angustia, desde lo físico, ¿no? Que presenta la angustia solamente, o sea, como el único estado afectivo o como el único estado emocional, que es el que presenta características físicas, ¿no? Desde el tema corazón, que se aceleran los latidos del corazón, y desde el tema respiratorio. Y Jorge hizo una aclaración, ¿no?, de esto, porque yo también me preguntaba, ¿pero qué pasa con el miedo? En el miedo pasa exactamente lo mismo, ¿no? En la ansiedad excesiva o en grado superlativo pasa exactamente lo mismo. Vos, Jorge, hablaste un poco de esto que, bueno, que tiene una traducción distinta en alemán y todo, pero de cualquier manera, si nosotros diferenciamos miedo, angustia y ansiedad, sí, Okay. ya termino, son de alguna manera, tienen matices diferentes. Ahora, ¿desde dónde vienen estos matices? Porque desde lo físico, digamos, tanto el sistema respiratorio y el cardíaco estarían involucrados. Bueno, nada, te pregunto esto un poco para entrar en discutir un poco qué nos pasa con esto, ¿no? Básicamente, vuelvo a repetir, ¿qué pasa con la angustia de castración desde el punto de vista de la fobia? Freud lo presenta como masculino, pero ¿qué pasa con el tema femenino? ¿Y qué pasa con estos otros estados semejantes a la angustia que presentan a nivel físico los mismos síntomas que la angustia? Bueno, me parece que justamente las dos preguntas están íntimamente enlazados, precisamente porque una de las cosas que aparece en la sección octava a la que vos estás haciendo referencia, tiene que ver con un objeto que es un primer objeto, y es el objeto aire, para llamarlo de alguna manera, como representante de la posibilidad de autoconservación y de primer impacto en la vida extrauterina, luego del colapso de los pulmones, en donde por primera vez entra el aire para ese primer intercambio gaseoso después de 9 meses de constancia en la oxigenación vía cordón umbilical, de oscuridad constante, de alimentación constante, de amortiguación de los sonidos externos por los pliegues y los tejidos del vientre materno.
Y eso que Otto Rank le decía, el trauma de nacimiento, y que Freud durante todo Inhibición, Síntoma de Angustia dice que no, por esto, y después dice, bueno, pero sí, un poco sí. En el mismo texto y unos años después, aparece como un primer objeto posible a ser construido, que es ese primer objeto en el anudamiento con el organismo. Ese organismo, más allá del cuerpo erógeno, digo, ¿no? Organismo en el sentido del latido del aire que ingresa a los pulmones que colapsan por primera vez y que produce ese efecto nuevo ante un salto en el cambio brutal de temperatura, la sensación de la gravedad que antes estaba muy atenuada en ese espacio acuoso, esa nueva dimensión que posteriormente va a ser el hambre, pero que en el primer momento es el aire. Y que creo que justamente tiene una relación tan importante con esta idea que a veces se representa, hablando de lo representable, ¿no? Que se aparece con vieron que cuando se habla de libertad, se pone la palomita, la idea de algo que vuela. Y en el ataque de pánico, en las crisis de angustia, en los accesos angustiosos, como querramos llamarlo, lo primero que hace el sujeto es sentir que no puede respirar. Y que algo de lo que Freud describe muy dedicadamente es esa situación en que la angustia reitera, repite algún elemento de ese momento originario, de ese momento traumático, y que vuelve a aparecer en general disfrazado, pero que trae algo de esto y que conlleva, por supuesto, en esa reproducción, algo de lo que vos traes, como las taquicardias, como los ahogos, como la respiración agitada, la hiperventilación, y que, volviendo a la construcción de las fobias, no es un universo exclusivo de los varones, justamente por ecuación simbólica. O vamos a creer que solo los varones, pero esto basándonos en la misma lectura de Freud. Si no podemos creer exclusivamente leyendo una partecita escotomizada de la obra de Freud, que solo los varones podemos perder algo. Y creo que hay algo que en la misma teoría se ofrece como ecuación simbólica cuando dice, bueno, nosotros tenemos, yo sé que hay gente de otros países y que estoy viendo ya algunas personas que vienen de otros grupos, que son de afuera, de Perú, estoy viendo, no sé si allá tienen este mismo dicho, ¿no? Pero haciendo una alusión al hombre de los lobos, cuando hace esa sustitución, ¿no es cierto? El temor a ser devorado por los lobos esconde el deseo de ser, bueno, digamos, primero de ser devorado por el padre, y avanza en esa simbolización como el deseo de ser poseído sexualmente por el padre. Nosotros tenemos un dicho, una sentencia, ¿no? muy argentina en nuestra latitud, cuando la gente dice o decimos, pero estoy meado por los perros, ¿no es cierto? Es una representación tipo el hombre de los lobos. Estar meados por los perros, ser cogido por el padre, ser devorado por el lobo. Es como si apareciera un desplazamiento simbolizado en esas expresiones, en donde lo que aparecen son ecuaciones. Y ese tipo de ecuaciones implican ecuaciones
simbólicas que tendrán una singularidad, y acá quiero hacer una referencia en relación a lo universal, lo particular y lo singular, pero creo que hay una singularidad que podemos pensar para nuestra clínica, y una singularidad en relación justamente a esto que va a tener algo que va a jugar un rol. ¿Qué ocurre con esos genitales? ¿Qué rol juega esa diferencia sexual anatómica? ¿Recuerdan, no? El texto de la diferencia sexual anatómica. 1923. Pero, claro, pero no podemos hacernos lo distraídos respecto de que esto va a ser parte de un elemento de la singularidad en donde tendremos que ir a ver, porque si no corremos el riesgo, nosotros mismos, analistas, de decir, bueno, los hombres tal cosa, y en las mujeres tal otra, pero creo que ahí, siguiendo un poco en cómo Freud, cuando dice, sí, en las mujeres parece ser que esto está sustituido por el temor a la pérdida del amor, continúa siendo un desarrollo que es lo que yo ponía ahí, una investigación en acto, porque toma algo de los elementos de la singularidad para la construcción de un caso, por ejemplo. Y no Jorge, como una mera universalización, que me parece que esto es un desafío importante para nosotros analistas, a otras críticas y ataques como la patologización, la estigmatización, a los que también tenemos que dar respuesta. O al menos perdón que te interrumpa, quería ver si hay alguien que te quiere hacer preguntas o intervenir. De todos los colegas que hay alguien que quiere dialogar con Jorge, preguntarle algo, que siempre interviene. En el chat no hay. ¿Y acá algún colega tiene interés en preguntar algo de lo que Jorge tan amablemente nos viene diciendo? Gracias, y claro. Contando y... Jorge, te quería preguntar. Ezequiel Jarolaski. Sí, se han tocado muchos temas y muy difícil discutir cada uno de ellos. A mí te digo algo que me tocó para pensar, que es la cuestión que se habló de lo no simbolizable. Y dentro de lo no simbolizable hablaste de se enlaza con lo del ataque de pánico. Entonces lo que te quería preguntar son dos cosas. ¿Cómo pensás en la clínica contemporánea todo el pensamiento de las patologías de déficit narcisismo, llamado fronterizos o límite, versión francesa, no americana, cuando sumo la de Adolf Stendhal, del término borderline en sí, dentro del campo actual y en la clínica actual? Y la segunda pregunta, hablando de lo no simbolizable, ¿cómo pensás la clínica de lo transgeneracional, en el sentido de que puede haber un trauma que proviene de una generación y emerge en la tercera generación? Un ejemplo de ello lo da el mismo Freud en un manuscrito, el manuscrito 80, que no está publicado en las versiones de Amor-Rorty, que trata sobre el Kéfer, o sea, de una situación que emerge en un nieto de un abuso sexual producido anteriormente. O sea, la transmisión de criptas, como llamaría Nicolás Abraham. Digo porque esto tiene que ver con un cambio. ¿Cómo lo pensás vos? ¿Cómo queda todo esto a partir de todos los límites de la clínica de lo preedípico, la clínica, algunos lo llaman la clínica matricial, porque tiene mucho que ver con la relación con la madre más que con el padre, aunque el padre esté presente? Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué decías que te había tocado, te hago esta pregunta porque me interesa cómo lo pensás, que te había tocado algo esto de lo no simbolizable? Mira, son temas que yo vengo trabajando hace mucho tiempo. La clínica contemporánea, por un lado, los estados límites, y por otro, o los límites de analizabilidad en sentido de Grieg, de Roussillon, y por otro lado la clínica transgeneracional. Por eso me tocó lo no simbolizable, porque es un tema muy
o la de déficit de representación, o Claro. cómo dar figurabilidad, lo de bolas. Es decir, hay todo un movimiento en ese sentido muy importante en el psicoanálisis. Ujú, ujú. Bueno, me parece, a ver, me parece que justamente vos hiciste un pasaje por algo de lo que yo le decía a Gabriela hace un rato. Hay distintos psicoanálisis, ¿no? Con respecto a lo simbolizable, a lo representacional, la posibilidad de ofrecer representaciones al paciente, la idea de que hay un núcleo no simbolizable y otras posiciones en donde creo que justamente en esos estados, lo que vos llamás o lo que nombraste como estados fronterizos, yo pienso que el fronterizo siempre es el yo. Te cuento cuál es mi posición o mi lectura en este sentido. Creo que acá tenemos de todas las líneas que se van jugando a lo largo, por ejemplo, lo que en otras líneas también se les llama los borderliners, ¿no? Los que están en la zona de borde, límite. Hay algo que el psicoanálisis freudiano ofrece, que creo que luego con todas estas teorizaciones adquieren otros caminos para ser pensados, que me parece que tienen un valor específico, un valor propio en cada una de estas líneas que es muy, muy respetable. Ahora, me parece que vos me preguntabas cómo lo veía yo, cómo lo pienso, y en ese sentido, dos cuestiones. Creo que hay algo, creo que traías algo del telescopaje, no sé si lo nombraste o no. No, yo no hablo de Bailey Feinberg. Ok. Ok. La cripta y fantasma de Nicolás Abraham. De Nicolás Abraham. Bueno, porque me parece que ahí hay elementos que, por otro lado, corresponden a esa especie de herencia intergeneracional que justamente nosotros tenemos un aspecto poco atendido, me parece, dentro de la obra de Freud, dentro de la obra misma de Freud, que es la cuestión filogenética en relación, por ejemplo, la angustia. Y me parece que de ahí, así como en algún momento Horacio Haas había presentado tres dimensiones entre lo intergeneracional. Horacio Haas, que fue miembro de nuestra institución, ¿no? Y que él hace como 20 años había planteado unas ideas en relación a lo intergeneracional, a lo arcaico, y tenía otra categoría más, marcaba tres categorías, ¿no? En relación a aquello que sobrevenía en relación con las apariciones de estos elementos que él llamaba mudos, pero que hacían mucho ruido en las apariciones clínicas de nuestros pacientes, y que él proponía investigarlos precisamente para ver aquello intergeneracional que no dejaba de ser un elemento filogenético, apoyándose, no sé si ustedes recuerdan, ese gran descubrimiento del año, creo que 84, 85, en la valija de Ferenczi, de un manuscrito que Freud había quemado, y que fue la sinopsis de las neurosis de transferencia. Yo personalmente, si vos me decís, Ezequiel, ¿y vos por qué lado te pronunciás? Y yo voy por ese lado, en donde hace una descripción y un trabajo que justamente, ¿no? Lo que aparece en el elemento actual tiene una fundamentación en lo intergeneracional, y tiene una fundamentación además en la historia de la especie, en donde arriesga una hipótesis. Y una hipótesis además de fundamentación respecto de las neurosis de transferencia, que en general lo desconocemos, que no está en
en nuestro 25 tomo de Amorortu, o en las obras de Ballesteros, y que es una fuente freudiana, por otro lado, ¿no? Que me parece que en ese punto hay algo que muestra también articulado con esto de los bordes fronterizos y del yo, justamente, porque el yo es borderline. Para muchos analistas que trabajan los estados fronterizos dirían, no, nada que ver, porque el yo puede estar... Yo lo pienso como justamente la instancia que más muestra al psiquismo en esa posición borderliner, pero que tenemos que ir al encuentro con el modo en que esa posición subjetiva se precipita en la singularidad. Y por Jorge, supuesto, en cada cuadro. Claudia. No, Gaby levantó la mano, sí. Perdón. Igual, yo levanté la mano, pero veo ahora que hay una pregunta en YouTube y prefiero darle lugar, después yo en todo caso hago el comentario a la pregunta. Bueno. Bárbara Guardado pregunta, dice, en los casos border, ¿cómo se juega la relación yo, ellos, super yo? Gracias y saludos. ¿Y vos, Gaby, no querés preguntar? Así Jorge junta las dos preguntas. Bueno, sí. Pensaba en relación a lo que dijo Adriana sobre las fobias, lo que desarrolló Jorge después, y esto que insisto, digamos, porque me parece importante decir lo simbolizable y lo no simbolizado, ¿no? Sí. ¿Cuál sería, digamos, por ejemplo, tomando a Freud, por esto de los otros psicoanálisis, etcétera, digamos, ¿cómo sería, por ejemplo, en Freud lo siniestro? Si no es eso que se nos aparece ante determinadas situaciones, y que yo no sé si eso es algo, digamos, comparable a las fobias, si uno puede decir, bueno, acá está desplegada toda la cuestión edípica, o ¿cómo lo verías vos, Jorge, eso? Lo siniestro en relación con Freud y la angustia. Simbolizable y ese resto, digamos, eso de real que se nos aparece en algunas situaciones, ¿no? Como que no sé si es algo que pueda ser simbolizado. Me parece que tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con caídas, lo mismo que los ataques de pánico. Son momentos, digamos, diferenciables de esto que hablabas antes de las fobias. Sí, son momentos diferenciables tanto como lo que puede aparecer en lo que se da en llamar la psicosomatosis, ¿no? La enfermedad psicosomática. Ahora, también tenemos un modo de ir hacia la psicosomática. Digo esto para tomar un ejemplo también respecto de cómo lo psicosomático, por ejemplo, lo que plantea Joyce McDougall. Joyce McDougall plantea una clínica en relación a elementos que desde una perspectiva quedan como, me parece que tienen en algunos psicoanálisis, ponen un límite muy fuerte, incluso con respecto a lo analizable y lo no analizable. Y me parece que ahí, por ejemplo, pensando en esto no me acuerdo la palabra exacta, vos, Ezequiel, seguro que te acordás de la no sé si habla de una protohisteria, como si fuera un estado previo en donde hay otro tiempo para poder construir algo más cercano, donde se pone en juego la creatividad del analista, donde se pone en juego un trabajo muy dedicado justamente a la construcción de una neurosis de transferencia para que posteriormente, en un segundo tiempo, pueda ser interpretado. Entonces, un poco lo que vos decís de lo siniestro. Lo siniestro, desde una perspectiva, es la aparición de un elemento, de un encuentro, de una caída, de un semblante, de un velo, y el encuentro con algo de lo real. Esa es una lectura, ¿no es cierto? Ahora, también hay algo de esa otra banda de Möbius, como decía hace un rato, en donde lo que aparece es algo desorganizante por el carácter íntimo que tiene lo siniestro
en eso que se aparece como lo más ajeno, que son parte de las propuestas que hace Freud en relación con lo siniestro, con el artículo de lo siniestro. Creo que después hay otras lecturas como la que vos misma estás trayendo con respecto a esto, pero él parte de una idea de eso unheimlich, dice, ¿no es cierto? Porque hay algo del Heim. Del Heim es el hogar, es lo más íntimo. Pero que cuando algo de eso más íntimo, que desde otra lectura podría ser ese núcleo real, cae en cuanto a ese velo y aparece ese contacto, bueno, si se aparece eso más íntimo, puesto en un elemento ajeno y externo, se produce ese efecto conmocionante. Me parece interesante también la pregunta que hacía alguien por YouTube, no me acuerdo por cuál es de las YouTube. Sí, las por plataformas, que justamente yo lo que estaba planteando era una continuidad entre los estados neuróticos y los estados llamados borderline o fronterizos, entre justamente estos vasallajes, entre estas zonas, porque la colega lo que está preguntando es por los conflictos entre el yo, el ello y el super-yo, si yo entendí bien la pregunta. Y nuevamente lo que van a aparecer son esos estados de conflicto, ¿no? Quiero decir, esos estados de conflicto entre instancias que marcan el punto de lo dinámico del aparato y en donde aparece la zona de ese político siempre fracasado que va siendo el yo, ese político que lidia con las exigencias de la realidad exterior, las exigencias del ello, las exigencias del super-yo, pero que necesariamente vamos a tener que abordar en relación con la singularidad. Ese político siempre fracasado. Alguien puso... Gaby Carchano, ese político que lidia con las exigencias de la realidad Alguien puso en YouTube que está... pero que necesariamente... ¿Quién tiene el YouTube abierto? Gabriela Carchano, ahí está, ahí lo cerró. Bueno, Gracias, Jorge, Gaby. No sé si alguien más, mientras alguien piensa que ya hay mucha gente que puso muy interesante todo lo que se va planteando. Gracias, Jorge. Debo retirarme, disculpas, excelente diálogo, muchas gracias. Les quería decir que la próxima actividad de formación permanente a las 20 horas es el 12 de septiembre y el tema que continúa es perversiones y objetos fetiches en lo sexual y en lo social, y hay una invitada que es Silvia Amigo, que no es de APA. Ay, qué bueno, es amiga. Amigo. Les quería decir, o sea, estamos revisitando ciertos temas así, abuelo de pájaro, y tratamos de revisitarlos. Bueno, Jorge, todos te agradecen, dicen muchas gracias, así que nosotros con Silvia, yo se las recomiendo también a Silvia, es una analista bien lacaniana, ella no va a entrar en... Yo planteo dudas, preguntas, distintas. Ella tiene una línea así bien fuerte y es muy interesante, es una mujer muy sólida y muy interesante en la línea lacaniana. Silvia, muy rica. Yo lo que les cuento es que este tipo de respuestas en donde a mí me interroga particularmente este tipo de problemáticas y las mismas teorías. Por eso empecé con la cita de Barth y por eso un poco mis respuestas fueron mostrar algo de una diversidad de respuestas posibles que tenemos hoy con toda la riqueza de las líneas que habitan el psicoanálisis. Y por esas intersecciones que nos encontramos en el psicoanálisis hoy, en donde también les fui contando cuáles son mis posiciones personales como analista en función de mi clínica, en función de mi propio análisis,
y en función de estas preguntas que hoy me siguen interrogando y que me siguen conmoviendo y me siguen haciendo trabajar e investigar a partir de todo eso que siento que es insuficiente, que es ese no todo, eso que no está acabado, eso que no termina de dar todas las respuestas, y que creo que es una responsabilidad incluso para nuestra política interna, como política científica de nosotros como analistas, para el avance de nuestro movimiento psicoanalítico. Muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias por las preguntas, por el interés y por los aportes, por supuesto, que siempre son un estímulo para seguir pensando. Muchas gracias. Jorge, fue un placer haberte invitado y los esperamos el 12 de septiembre. Gracias a todos por estar. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Chao, Jorge.